Para poder indicar a Hibernate cuáles son los datos de la conexión a nuestra base de datos, tales como el usuario y la contraseña y demás parámetros de configuración, necesitamos el archivo XML hibernate.cfg de configuración. XML proviene de Extensible Markup Language, lenguaje de marcas extensible, y se trata de un lenguaje que en realidad es un metalenguaje. Se utiliza para decir algo acerca de otro lenguaje y es extensible con etiquetas, desarrollado por el World Wide Web Consortium, o W3C, que es una sociedad mercantil internacional que elabora recomendaciones para la WWW. Las bases de datos, los documentos de texto, las hojas de cálculo y las páginas web son algunos de los campos de aplicación de XML. El metalenguaje aparece como un estándar que estructura el intercambio de información entre diferentes plataformas. Podemos ver en el ejemplo del archivo de configuración en pantalla que existe una sección Hibernate Configuration que posee una subsección llamada Session Factory, que es donde colocaremos todas las propiedades de la configuración, tales como la ruta de conexión a nuestra base de datos y los datos de acceso. La propiedad Hibernate.dialect especifica qué versión del lenguaje SQL se usará para confeccionar las consultas a la base de datos. En este caso en particular, le indicamos que optimice las consultas para MySQL. La propiedad Connection Driver y Driver Class especifica qué clase será la encargada de proveer el acceso a la base de datos. Es decir, quién será el encargado de enviar las consultas SQL al motor de base de datos y entregar la respuesta a nuestra aplicación. En este caso en particular, utilizaremos el controlador de JDBC de MySQL. La propiedad Connection URL indica la ruta de conexión a la base de datos, es decir, cuál será el protocolo de conexión, la IP del host donde se encuentra instalado el servidor de base de datos, el nombre de la base de datos a conectarnos, entre otras opciones de conexión. Las propiedades restantes username y password hacen referencia a los datos de la cuenta de usuario a utilizar para la conexión, como vimos antes en la sección de seguridad. Otras propiedades útiles para el archivo de configuración son showSQL y formatSQL, que permiten recibir valores de true o false y nos permiten mostrar en tiempo de ejecución las consultas SQL que Hibernate genera para obtener los datos de nuestra base de datos.